Bienvenidos al curso Riego y Drenaje. Como les comentaba, este curso tiene una gira que es muy importante que vayan. Va a ser cerca acá de la meseta central, en la estación experimental de la UNED, que se llama Los Llanos. Está en Alajuela, queda muy cerca de la UNED. Vamos a aprovechar el 12 de julio, bastante al máximo ese día, por la cercanía. Los que deseen llegar allá por cuenta propia lo pueden hacer. Por ser tan cerca, vamos a salir a las 6:30 de la mañana, no vamos a salir a las 6. Y estoy seguro que no vamos a estar, estaremos llegando cerca de las 4 p.m. nuevamente. Para temas de almuerzo y eso, ahí coordinaremos cómo hacer. Si incluso allá hay una soda que vale 3.500, me adelantaron, pero también podemos llevar algo y compartir. Entonces, eso lo vemos después. Eh, Les comento que también el curso tiene un estudio de caso, que ya les puse la consigna, un trabajo de investigación y finalmente el examen. Y no puedo dejar de lado el foro, que lamentablemente no me encanta, pero vamos a hacerlo. En este caso lo vamos a usar para practicar inglés. Ustedes saben que la realidad del sector y lo que llama la UNED le pone un nombre muy elegante que se llama la realidad del entorno, la realidad del contexto. Eso nos obliga a incluso también tratar de abordar temas en otros idiomas. Entonces es una buena oportunidad para que las instrucciones del foro las vean desde ahí. Ahora, no es indispensable que aprendan inglés al 100%, lo pueden traducir. La ventaja es que el foro tiene un valor importante. El foro es una buena oportunidad para ir ganando puntos para la nota, ir sumando. Em, Tenemos el grupo de WhatsApp, que eso es una ventaja. A veces es más fácil hablar por esa vía, entonces están totalmente invitados a hablar por ahí, ponerme mensajes o hacerme consultas. Y vamos a ver, antes de empezar en materia, si hay alguien más en la conexión, no, no hay más con la mano. Si no abordé la inquietud, entonces no hay problema. Pueden volver a preguntar, que no me molesta. Probablemente como ahora esté proyectando, entonces no les vea, no importa, me interrumpen. Eh, Profe, yo puedo hacer una consultita. claro, claro, dime. El estudio de caso, bueno, y el proyecto, no le dio las instrucciones. ¿Es en grupos o todos individual? ¿Parejas o...? El proyecto de investigación sí lo pueden hacer juntos, en grupo. El proyecto de investigación, en dos, en parejas. Si lo quieren hacer solos, incluso más bien se dan la oportunidad de desarrollar el tema, investigar de sus propios casos, ¿verdad? Em, el trabajo de, pero bueno, lo ideal, me encanta que lo hagan solo. Sin embargo, queda abierta la posibilidad que lo hagan en parejas, por es un grupo grande. El proyecto de investigación. El estudio de casos, sí, por favor, ese háganlo solos, solos y solas. Igual, en eso, yo soy muy abierto que ustedes me consulten y me hagan, y en la práctica incluso me digan, profe, conectémonos hoy en la tarde un rato, una media hora y abordémoslo. Siéntanse en la confianza de hacer eso. El objetivo de la UNED con los tutores es eso, precisamente, que se pueda abordar de manera conjunta el desarrollo de los temas, ¿verdad? Entonces, después de ahí, viene el foro y la prueba del examen y la gira. En la gira, ustedes son un grupo enorme, mucho más de 30. Entonces, para la gira, vamos a hacer grupos de tres. O sea, vamos a tener tres grupos de tres y de cuatro. Y vamos a tener ahí una dinámica bien interesante. Va a ser bien didáctica. Estoy programando una gira que no sea solamente de ir a escuchar y a ver, sino que más bien ustedes desarrollen ahí algunas prácticas, que es la idea de una gira. Entonces, em, si se les ocurre otra consulta, cero problema, no me molesta, no hay problema. Tengo PowerPoint, PowerPoint, y dice que esta se llama Tutoría 1.
Es una presentación de varias diapositivas, ahí la van a ver. Me interesa más que desarrollen el concepto. Vamos a ver eh, el capítulo 1 del libro, que se llama Relación suelo-agua, suelo-planta, suelo, relación suelo-planta-atmósfera, pero realmente dentro del concepto es relación suelo-agua-planta-atmósfera. Son los diferentes eh, factores que se vinculan dentro del concepto de riego y drenaje, que realmente el curso debería llamarse más bien manejo integral de aguas. Entonces vamos a ver el concepto de relación suelo, planta, agua, atmósfera. Y después vamos a ver algunas de las generalidades relacionadas con eso, que es muy bueno contextualizarlas antes de empezar al primer tema de cálculos, que se llama el desarrollo, el cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Y vamos a hacer algunos ejercicios, algunas prácticas. ¿No? Sí, algunas prácticas. Entonces, eh, esta es la presentación de hoy. Voy a revisar que sea la misma que está en en el entorno virtual. Ahí va a estar. La voy a proyectar como presentación, pero a veces me pasa que se me pega desde esta computadora. No la ven. Voy a hacer el cambio a la segunda diapositiva. Cuéntenme si ven alguna diferencia, si la ven. ¿Pasó o no cambió? Sí, profe, sí cambió. Sí, profe. Ok, voy para la tercera. ¿Cambió? Sí, Sí, Sí. profe, sí, cambio. Listo. Y estoy Excelente. viendo que sí es la que está en la La plataforma. misma. Temprano la estuve viendo. Ok, ok, genial. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer en este espacio? Les voy a dar una breve contextualización de algunos detalles que tienen que ver con el concepto de la relación entre el suelo, la planta y la atmósfera. Voy a tratar de no cansarlos muchos, son las 6:40, y tratar de comprimir la información al máximo para no cansar y que los que ven la grabación también tengan el espacio, la posibilidad de ir al grano. A veces uno se emociona, pero vamos a tratar de ser puntuales. Lo que ustedes ven aquí es uno de los grandes ejemplos de lo irónico que puede ser hablar de riego o drenaje. A veces no aplica, porque dentro del concepto de manejar actualmente las actividades agrícolas, lo que se requiere es hacer un manejo integral del agua. Aquí en este caso, vean que en los países asiáticos es muy común cultivar arroz, que es una planta C4, altamente eficiente en fotosíntesis, en este tipo de ambientes. Número uno, en un suelo de ladera con pendientes mucho mayores al 40%, bueno, mucho más, pendientes mayores al 45% o hasta más, en un sistema de terrazas que normalmente las visualizamos para evitar la erosión, pero en este caso son terrazas para el mantenimiento de agua. Entonces, bueno, a veces la agricultura como tal o cualquier actividad agropecuaria a la que ustedes se dediquen tiene que ver con el nivel de creatividad que ustedes le puedan dar. Y el manejo del agua, el manejo eficiente del agua ha sido un tema que ahora está altamente cuestionado y estamos en un momento en el que países que tenían precipitaciones razonables, cercanas a más de 2.000 milímetros de lluvia por año, empiezan a mermar su precipitación y al día de hoy he visto casos de plantaciones agrícolas que pasaron de 2.500 milímetros por año y les está lloviendo 800 milímetros. Entonces, el concepto de la sequía realmente es una de las situaciones más adversas en el manejo de los cultivos. Sin embargo, el exceso de agua también es un problema. Por eso el curso se llama suelo en relación, se llama riego y drenaje, porque vincula a ambos factores. El exceso de agua, ¿qué hacer con eso? Lástima que es una unidad más corta, pero tal vez Gerardo nos ayude en una clase. Gerardo es el otro profe que trabaja en Manano, tiene buena experiencia en riego, en drenaje. Y el concepto de riego, cuánta agua poner y cómo hacerlo de manera eficiente y cómo se calcula si es que nada más le echamos agua o si hay ciencia detrás del cálculo del agua. Entonces lo que van a ver es algún repaso de conceptos de física de suelos y ahora vamos a ver también conceptos de hidráulica, aplicación de la física general dentro de la agricultura.
Realmente el curso debería llamarse Manejo Integral de Recurso Hídrico, Manejo Integral del Agua. El agua como tal, eh, incluso ustedes pueden aplicarla en su cultivo, como por ejemplo se ve en ese cultivo de zanahoria, que ustedes ven que hay un sistema ahí de riego por goteo. Yo sé que ya muchos dominan el concepto, pero bueno, tal vez algunos no necesariamente. Vean, ustedes llegan a una venta de sistemas de riego y les ofrecen absolutamente todas las piezas de los Legos. Esto es como armar Legos. Cada una de estas piezas está, todo está inventado, absolutamente. Incluso a nivel comercial, ustedes pueden conseguir infinidad de sistemas y de alternativas para aplicar riego. Ahora, es muy importante que ustedes tengan el criterio para hacerlo funcional, porque no todo lo que le venden a uno es funcional. Entonces, nosotros como agrónomos manejamos conceptos de riego y de drenaje, aunque no seamos especialistas como sí lo hacen los ingenieros agrícolas o incluso los ingenieros civiles que manejan el tema físico mucho más a profundidad. Nosotros manejamos la parte agronómica y tenemos criterios de manera integral. Entonces vean que dentro de este concepto de manejo integral del agua, eh, hay un montón de aplicaciones. Y esto que ustedes ven aquí en esta foto del centro, me encanta, que es una foto de una de las técnicas de riego por gravedad. Nada más se pone el agua ahí, que el agua corre naturalmente, que normalmente se aplica en plantaciones de caña, de maíz, y utiliza este sistema de sifón que ustedes ven. Ojalá la finca a la que vamos se preste para sifonear, que ustedes puedan tener esa práctica. Es una bonita práctica para uno de los grupos. Ese sistema moviliza el agua por gravedad y tiene su técnica. No es nada más de soltar el agua. Vean que incluso hay un domo y hay unas mangueras que tienen forma de S para movilizar el agua por gravedad. Y no es eficiente. Vamos a ver en este curso que no es un sistema eficiente, pero es funcional habiendo agua. Después de ahí vamos a ver que hay diferentes sistemas, como lo que vemos aquí, nebulizado a la derecha, es como una especie de, sí, nube, una nebulización altamente fina y con incluso con sistemas que se desplazan. Algunos son móviles y otros son estáticos. Ustedes los dejan establecidos desde el inicio del cultivo hasta que se acabe o los pueden mover. Y de hecho, aquí puse el concepto de fertirriego. Es una de las unidades del curso. Otro trabajo que ustedes van a desarrollar en la gira, el fertirriego. Van a ver cómo nosotros como agrónomos hacemos la combinación de factores. Y aquí lleva un concepto de química. ¿Qué es compatible con qué? ¿Cuáles sales minerales son compatibles? En el curso de fertilidad de suelos, probablemente con Oldemar o con Emanuel, ustedes vieron la elaboración de un programa de fertilización con mezclas físicas o alguna fórmula química y vieron incluso cómo se pueden hacer las mezclas y cómo se puede llegar a hacer una formulación. En este caso vamos a ver exactamente lo mismo, pero nada más que con materias primas hidrosolubles. Hidrosolubles que son las que pueden ir en el agua y que vamos a ver que también eso genera situaciones, básicamente precipitaciones. El calcio y el fósforo, les adelanto, no son amigos, por ejemplo. Entonces, hay temas que hay que tratar cuando trabajamos con sistemas de fertirriego. Entonces, aquí para iniciar les puse un ejemplo. Vamos a ver, los cítricos en este país se cultivan en áreas donde hay mucha agua. Incluso Guanacaste tiene algunas zonas, como la finca del Macho Ramírez, allá en Guana. En, estuve hace poco tiempo ahí en Nicoya. Tiene una finca muy bonita que tiene una época seca terrible. Bueno, los agricultores de este país normalmente no estamos tan acostumbrados a poner riego en todos los cultivos, pero absolutamente en todos los cultivos funciona el riego. Yo trabajo actualmente en palma aceitera y también en palma aceitera el riego es una práctica de alta importancia, al igual que el drenaje. Entonces vamos a ver cómo, eh, por ejemplo, países como Israel han llegado a ser potencias en temas de riego debido al uso eficiente del agua, incluso no solo del agua, sino también de la fertilización. Sistemas de fertirriego altamente eficientes. Vean qué belleza, eso que se ve ahí, arbolitos que más allá de solo el riego también están bien podados, bien manejados, tienen buen tamaño
tienen buena producción y van creciendo. Entonces, lo que se ve aquí es conceptos básicos que vamos a tomar en cuenta a la hora de establecer un programa de riego en una plantación, el área, la densidad del cultivo, el requerimiento hídrico, que vamos a ver cómo se calcula al final de esta clase o al inicio de la próxima. Entonces, vean qué interesante. Cuando hablamos de riego, hay sistemas de riego que son más eficientes que otros. Y hay cuadros en el libro tiene cuadros que hablan de la eficiencia del sistema. No me acuerdo exactamente la página, pero cada sistema de riego debe estar dentro de las primeras. Cada sistema de riego tiene una eficiencia. Una eficiencia. Por ejemplo, el sistema de riego por aspersión es muy poco eficiente. Vean, el rango de eficiencia es fluctuante, pero aquí en este caso se habla de un 67% de eficiencia en un sistema de riego por aspersión. Hay una gran pérdida de agua, mientras que un sistema de riego por goteo son altamente eficientes y un sistema de riego por gravedad es la cosa más ineficiente del mundo. Entonces, ¿de qué depende la implementación de un sistema de riego? Básicamente depende de la disponibilidad de agua. Si hay agua y si hay permisos ambientales también para aplicar el riego. Entonces, la eficiencia como tal, grábenselo desde ya, de la eficiencia depende también parte del éxito del proyecto. Ahora, también entre más eficiente, puede ser más costoso. Entonces, son temas que hay que tomar en cuenta. Y desde luego, esto lo vamos a ver en la gira, lo vamos a ver ilustrado. Las plantas, como ustedes saben, tienen un sistema anatómico, morfológico y fisiológico que depende de la integración de tejidos. Desde la raíz, una buena funcionalidad del sistema radical activa automáticamente el sistema no es metabólico, el sistema funcional de movimiento del agua, a lo que se le conoce como suelo, planta, atmósfera. El agua básicamente entra por dónde? Por el xilema. Yo sé que todos recuerdan el xilema. Entra vía pelos radicales, la absorción radical en una relación directa con la rizosfera de la planta, entra por el xilema eh, y pasa a los diferentes tejidos de la planta, finalmente llega a la hoja y en los estomas ocurre la apertura estomática y la apertura estomática genera intercambio gaseoso y ese intercambio gaseoso básicamente permite la transpiración, transpiración del agua y de hecho ingresa el carbono que es la fotosíntesis. Ahora, ¿qué pasa si la funcionalidad de raíz no está bien por un exceso de agua o más bien por sequía? Pueden ser exactamente lo mismo. Si hay mucha agua o sequía, automáticamente la planta no funciona bien. Cierra los estomas y por consiguiente hay dos opciones. O cierra los estomas y no transpira o puede transpirar demasiado. Y eso es lo que pasa generando un principio que es físico, que es el principio de la succión. La succión, y aquí vamos al concepto de potencial hídrico. Potencial hídrico. ¿Cómo se come eso? El potencial hídrico tiene que ver con ese sistema que estamos viendo, la funcionalidad del xilema, la absorción del agua desde el sistema radical sube hacia la parte aérea del dorsal del árbol o de la planta. Finalmente, los estomas generan un intercambio gaseoso, se da la fotosíntesis naturalmente, se incorpora carbono, se transpira, generalmente genera transpiración, y ese proceso transpiratorio ocurre, yo sé que ustedes ya le han hecho mente, ocurre en contra de la fuerza de la gravedad. Naturalmente, las plantas tienen una fuerza increíble, todo el funcionamiento de la planta para movilizar agua en contra de la fuerza de gravedad. Entonces, lo que ocurre es una succión que la podemos traducir desde un punto de vista físico como una presión inversa. Ustedes pueden decir una presión invertida o una succión. Entonces, todo el sistema funcional, la transpiración que finalmente ocurre por los estomas, automáticamente generan movimiento de agua en un tema dentro de un proceso de adhesión-cohesión. El agua se adhiere a nivel de los conductos vasculares y finalmente entonces ese proceso hace que haya movimiento desde el suelo hasta las hojas.
y se genera la transpiración, que vamos a ver que ya dentro de los temas de riego, transpiración es clave, es un concepto clave la transpiración. Y de hecho vamos a ver más adelante la evapotranspiración. ¿Qué tiene que ver la evapotranspiración con todo esto? Bueno, es la razón del riego y la razón del drenaje, evapotranspiración. Entonces, lo que ustedes ven a la derecha, dice ahí arriba, dice localización y dice potencial hídrico, ese símbolo que es como un rastrillo invertido. Ese símbolo, ¿qué es lo que nos representa? Un potencial que en este caso se traduce como succión o una presión negativa. Vean que entre más aéreo, más alto, entre más sube el agua dentro del tejido, en ese tejido precisamente, el potencial hídrico en este caso es más negativo. Entonces, ese potencial de succión, noten que es más negativo, ese es un potencial de succión más negativo en las hojas que a nivel de suelo. ¿Qué quiere decir eso? Cada vez que la planta va movilizando agua es porque está más seco. Naturalmente, el sistema de movimiento, este equilibrio solo planta-atmósfera, lo que hace es generar un movimiento transpiratorio en contra de la gradiente transpiratoria, de la misma fuerza, en contra de la fuerza de gravedad, y lo hace por una diferencia de potencial hídrico. Entonces, esa diferencia de potencial hídrico es lo que genera ese movimiento de agua hacia los estomas y finalmente transpiración. Entonces, si los enredé mucho, ahí ustedes entenderán el concepto. Sí les voy a poner alguna pregunta en algún momento relacionada con esto. Aquí encontré otro dibujito que me gustó, otro logo. Perdón, no es un logo, esto es un diagrama. Este diagrama que nuevamente explica lo mismo, el movimiento nada más que de otra forma. Y el concepto de transpiración, que ocurre por un movimiento natural de adhesión-cohesión, tensión-cohesión, que ocurre a nivel de xilema y finalmente genera la transpiración por los estomas. Entonces vamos a ver que el suelo, lástima que en edafología no se ve tan detenidamente, pero el suelo tiene una variación importante a nivel de potencial hídrico que genera una diferencia importante a nivel de retención de humedad. Entonces, las curvas de retención de humedad, lástima que no se ven en edafología, las vamos a tomar en cuenta para este curso. No importa que no se hayan visto detenidamente en edafología. Sí se vio en edafología en el laboratorio el concepto de humedad de suelo, humedad graviométrica y humedad volumétrica. Y vamos a ver que esa humedad tiene que ver con la retención natural de humedad de un suelo. Son conceptos de física básica que vamos a repasar. Entonces, aquí les dejo algunas de estas bases del concepto suelo, planta, atmósfera, por si después quieren leerlo, si se los pregunto. El libro desarrolla también los mismos criterios en las primeras páginas. Y desde luego, antes de empezar a hablar de esto es una clase de la vida. Aquí no solamente la academia se vale, sino que también es tratar de compartir la experiencia de la vida. Los suelos, naturalmente, dependiendo de la morfología natural del suelo, tienen diferente potencial hídrico. Entonces, diferente potencial de producción. Desde luego, hay un potencial hídrico del suelo, pero aquí les estoy hablando del potencial de producción. ¿Y eso cómo se come? Hay suelos que naturalmente, por ejemplo, tienen mayor o menor profundidad efectiva. Si ustedes van a ese suelo que fue tomado allá en una zona fronteriza cerca de Upala, es un suelo que tiene una profundidad efectiva de 40 centímetros. ¿Por qué? Hay un mineral que impide el desarrollo de raíces a una profundidad superficial. Y así gradualmente, yendo hacia Nicaragua, encontré por ahí este otro suelo un poco más profundo, con una capa de suelo superficial muy favorable, pero por debajo de ahí, complicado. Igual en Quepos, este suelo que tiene una capa altamente llena de roca, una pedregosidad muy alta en el perfil del suelo. Todas estas son limitantes importantes que incluso tienen más peso que la misma carencia de agua. Naturalmente, son limitantes que ya le merman el potencial a un sitio. Ustedes pueden ponerle la misma cantidad de fertilizante a cualquiera de estos suelos marginales y poco profundos y no van a responder de la misma forma que este suelo rojo. Es un suelo de Buenos Aires, de Punta Arenas. No se ve tan rojo, pero sí es un suelo pardo rojizo,
Vean que naturalmente es profundo, es de un solo color, y eso lo vamos a ver en la gira. El suelo es de un solo color y eso nos pregunta, ¿qué nos indica eso? Hay aireación natural, es un suelo bien oxigenado naturalmente. Entonces estamos hablando de uno de los componentes más importantes para el desarrollo del cultivo. Esta aireación tiene que ver con las dos cosas que vemos en este curso, tanto con riego como con drenaje. Este suelo de la derecha, que dice suelo adecuado, que mucha gente muchas veces tiende a marginar, es un excelente suelo desde el punto de vista físico. Es un suelo ácido y con otras características, pero eso es un tema más manejable que darle, tratar de revertir las propiedades físicas. Revertir las propiedades físicas de un suelo, eso es un tema muy complicado, muy costoso. Naturalmente, con esto concluyo que naturalmente un suelo tiene un potencial de producción. Entonces, habrá sitios que aunque ustedes le pongan todo el riego del mundo, nunca van a ser tan fértiles. Les comento esto porque es importantísimo tomarlo en cuenta antes de cualquier análisis y cualquier desarrollo en un proyecto. Los órdenes de suelo, desde luego, no podemos excluir una cosa de la otra. Tienen también que ver con riego y drenaje. Entonces, las condiciones naturales del suelo y en este momento las alternancias que ocurren entre un año y el otro del fenómeno de niño y niña generan variaciones importantes en sitios. Esto es tomado ya en el Puente Negro, en el Puente Amarillo, en Coto 47. Y en el mismo sitio, esto lo tomé en una época lluviosa, desde luego, es la realidad en este momento en esa zona. Eso está colapsado, son drenajes asolvados, con problemas terribles. Y exactamente 9 meses después de esta situación, tenemos lo que se ve a la derecha. El suelo se resquebraja, son arcillas, incluso arcillas expandibles, que tienden a sufrir un serio déficit hídrico. Entonces vean que no hay nada perfecto en la viña del Señor. A veces hay extremos muy opuestos que pueden significar que desde luego en esta época el drenaje funcione mejor, porque aquí no está funcionando, y en esta época más bien tengamos que poner agua. Entonces, bueno, vamos contextualizando. Eh, Vamos a ver en la parte de drenaje que existen naturalmente sitios bien drenados y desde luego existen sitios que solamente viendo su conformación morfológica, su forma, nos dicen que hay mala oxigenación por un exceso de agua. Entonces, la gente me pregunta a mí a veces, ¿será posible que yo con el riego vaya a saturar un suelo? La realidad es que saturar un suelo con riego es algo muy complejo, es altamente complicado. En nuestras condiciones del trópico, en Costa Rica, es más complejo resolver los problemas de drenaje que los problemas de riego. De hecho, que es una situación más difícil. Los cultivos responden mejor a un riego cuando hace falta que a condiciones de drenaje. Entonces, ¿por qué puse estas fotos? Porque desde ya, lo vamos a ver nuevamente en la gira, noten las coloraciones. El color del suelo nos habla, nos indica. El color del suelo pardo rojo, como este que dice los dos del centro, se ven más pardo, más café rojizos o amarillentos. Estos suelos tienden a tener más potencial de producción porque están más oxigenados, aunque el común denominador entre todos estos sea el agua. Hay agua, hay un problema de mal drenaje, pero en algunos el drenaje es el drenaje, se requieren todos, pero el problema es menor en algunos sitios. Vean este sitio de la izquierda que dice fino, además de que es un suelo de textura fina, es un suelo que está sufriendo lo que conocemos como anaerobiosis. ¿Qué es esto? La anoxia. La anoxia. Y aquí, cuando ustedes ven esto, en cualquier plantación que ustedes ven, ¿qué es lo que tienen? Un problema de mal drenaje. Se llama anaerobiosis y es la principal limitante que tenemos en el trópico húmedo de Costa Rica. Costa Rica es un país altamente lluvioso. Incluso en la zona sur, en Ciudad Neyli, el año pasado cayeron casi 6.000 milímetros de lluvia. Si ustedes van a México, a Tabasco, México, en esa zona están cayendo 600 milímetros por año. Entonces, ¿por qué les contextualizo todo esto? Porque son temas que tenemos que manejar de manera integral, tanto el exceso de agua como
las condiciones de manejo de la sequía. No podemos dejar de lado la evaluación de las condiciones meteorológicas y para eso ustedes saben que actualmente hay estaciones meteorológicas que lo miden todo, todo, absolutamente. Ahora, no nos vamos a poner a ver los sensores y los equipos porque no necesariamente va al caso, porque ya las estaciones miden todo. ¿Qué nos interesa en nuestro caso de una estación meteorológica? Bueno, el viento y su dirección es importante, pero la medición por excelencia, nosotros como técnicos de la parte agropecuaria, pluviometría. ¿Qué más nos interesa de todo esto? Bueno, la temperatura. Temperatura no pasa de moda nunca jamás. ¿Qué más nos interesa dentro de conceptos de riego y drenaje específicamente? No está aquí, es la evapotranspiración. La evapotranspiración. Eh, temperatura, precipitación pluvial, dirección de viento, pues no está mal, pero temperatura, precipitación pluvial y evapotranspiración son factores de alta importancia. Y aquí ya entramos en materia fina. Esto es letra fina. Y los que dominan el concepto de precipitación pluvial, genial, pero vamos a homologar criterios para todos empezar con una base fuerte, con una base sólida y entender todo lo que viene en el curso. En riego y drenaje, la clave es entender el concepto de milímetro, milímetro de agua. Entonces vean que esto que estaba aquí es un pluviómetro que tengo en Barbacoas, en mi casa, de mis papás. Es un pluviómetro como tantos pluviómetros comerciales. En la gira vamos a aprender también a hacer pluviómetros caseros, que ustedes puedan hacer un pluviómetro casero y puedan medir el agua de la precipitación con algún recipiente de medidas proporcionales. En este caso, este es un pluviómetro comercial, perdón, un pluviómetro comercial que ya viene calibrado y cada línea de estas equivale a 1 milímetro. Entonces la pregunta es, cuando hablamos de 1 milímetro, ¿a qué nos referimos? Bien, guárdense esto, jóvenes, chicos, chicas, para toda la vida. Cuando hablamos de milímetros, milímetros de una regla de estas de medición, estamos hablando de una medida de longitud y se llama milímetros. Pero en nuestro caso, en el estudio del agua del suelo, del agua meteorológica, de la precipitación pluvial, estamos hablando de otro tipo de milímetros. Los milímetros de lluvia no son los mismos milímetros de una regla, son cosas diferentes. Grábenselo para siempre. Se llaman igual, pero son cosas diferentes. Entonces, aquí les puse esta diagramita que explica el concepto real de qué es 1 milímetro de precipitación. Entonces, ¿cómo traducimos 1 milímetro de precipitación? Bueno, básicamente 1 milímetro de lluvia o de precipitación pluvial equivale a poner 1 litro de agua, aplicar 1 litro de agua en 1 metro cuadrado de área de superficie. Entonces, si hablamos de que en Ciudad Neily o en Guanacaste cayeron 10 milímetros en un aguacero, ¿a qué equivale eso? A poner 10 litros de agua sobre una piscina de 1 metro cuadrado de superficie. Eso es. Si decimos que en Cartago, para el año 2024, en la zona de Pacaya, llovieron 2.800 milímetros en el año, ¿qué quiere decir eso? Que en una piscina, en un área de 1 metro cuadrado, cayeron 2.800 milímetros de agua. Entonces ya ustedes pueden de una vez imaginarse. Imagínense ustedes poner 2.800 litros hacia arriba sobre una columna de 1 metro cuadrado. Eso es una exageración de agua. En nuestro país nos llueve mucha agua, mucha agua. Y por aquí tengo un resumen que hice hace unos años en la zona sur, en Golfito. ¿Para qué lo hice? Para ilustrar eh, el concepto de precipitación. Aquí grafiqué la precipitación diaria. Desde luego, hay meses que llueve menos, llueve semanas que no llueve prácticamente nada, hay una época menos lluviosa. ¿Y qué vamos a ver de aquí?
Para que tengan una idea, en este año, en la zona sur del país, en este periodo 2011-2012, un año, llovieron 5.700 milímetros. ¿Qué quiere decir eso? Una columna de 5.700 litros en un área de 1 metro cuadrado. Eso fue lo que llovió. Entonces, comparen ustedes eso con lo que llueve en países como Israel. A un país como Israel, ¿cuánto le llueve? 800, 600 milímetros. ¿Cuánto ocupa un cultivo para ser eficiente? Bueno, eso es una excelente pregunta. ¿Cuánta agua se requiere en un cultivo? Entonces, la respuesta es, no se requiere el exceso que nos cae en Costa Rica, porque nos cae un exceso de agua, y tampoco se requiere el déficit que cae en la zona sur de México o en Venezuela, en la parte seca de Venezuela, o en países como Israel que sufren problemas por sequía. Entonces, noten acá, familiarícense con el concepto de milímetros de precipitación mensual o milímetros diarios o milímetros por año y el concepto de evapotranspiración, esta que se llama ET0. Vean que se mide también en milímetros. Vean que no es lo mismo. Precipitación y evapotranspiración tienen datos diferentes. La precipitación, vamos a ver más adelante, que esta nos viene de arriba, es el agua que Dios nos manda, y la evapotranspiración más bien es el agua que Dios nos saca, es el que va para arriba. Y es una mezcla de factores, desde luego. Todo eso tiene que ver con la temperatura y con la radiación, la cantidad de luz disponible. Sabemos que las plantas comen luz, pero ya eso es un tema de fisiología que no vamos a ver en este curso. Vamos a ver el concepto de movimiento de agua exclusivamente. Pueden levantar mano, decir, profe, no escuchamos, estamos aburridos o vamos a un break, lo que sea, hablar. No los veo, no les veo. Ahí si alguien con la mano levanta, nada más habla. Aquí está lo que les explicaba. En un concepto de una lluvia no está promediada. Aquí lo que hice fue graficar mensualmente la lluvia en el Pacífico Sur de Costa Rica, tal y como ustedes lo podrían hacer en cualquier otro lugar del país. Grafican la lluvia y noten cómo hay meses que la precipitación llega a 800, 700, 600 milímetros y hay meses, pocos meses, sí, casi ninguno, en que no llueve nada. Digamos, tal vez en este caso que hubo entre el 2011 y 2012, febrero fue un mes menos lluvioso, pero algo llovió. Digamos que esto lo que nos demuestra es que en una zona como esta hay agua, pero en cantidades extremas. ¿Cuánto es, digamos, cuánto es normal? De manera muy general, muy estándar. Disculpen. Clases, estoy en clases. Órale ya. Ok, disculpen, me salí, me fui. Ok, entonces tenemos acá la precipitación en esta zona y les puse aquí un promedio. 300 milímetros de lluvia en un mes tienden a saturar un suelo. Ya por ahí, por encima de 300 milímetros, de una manera general, varía en función del suelo. De una manera muy general, es común que por encima de esto se nos sature el suelo. ¿Cuánto es el mínimo? Bueno, 125 milímetros es un mínimo aproximadamente para decir que ya un suelo está funcionando dentro de un concepto que le vamos a llamar agua útil. Agua útil, que es un tema de suelo. En conceptos de riego, vamos a ver que hay dos formas de ver los datos, las variables. A nivel hidráulico, específicamente hablando de datos de lluvia, pero también a nivel de datos de suelo. Entonces, ¿cuál es más importante? Ambos, hay que complementar los dos. Lo que se ve en esta gráfica, ¿qué nos dice? Son precipitaciones tan altas, por encima de 3.000 milímetros, que da para que en una zona llueva más de 300 milímetros por mes, y eso satura los suelos. Eh, entonces, es muy irónico que tal vez no sea el caso de esta zona cercana a Golfito, pero sí de otras zonas en donde la estación seca es muy marcada y hay hasta 4 meses secos que requieren riego. Entonces, aquí hablamos de un problema productivo que es
la inducción de estreses fisiológicos. Las plantas se estresan. Y esta alternancia de momentos de poca lluvia con momentos de mucha lluvia generan estrés. Entonces, les menciono el concepto de precipitación como nuestra variable más importante de este curso. Y aquí para no marearlos y no cansarlos, vamos a ir al grano. La teoría es importante, claro que sí, pero más bien vamos a ver entonces también un poquito de práctica. ¿Están ahí todavía? ¿Sí están? Claro, excelente. Bien, muy bien. Ah, 9 y 12. Bien, comparto. Esto es un Excel que tengo por acá. Nuestra variable nuestra variable se llama lluvia. Lluvia. Por aquí tengo unos datos de una finca de República Dominicana, una plantación que estuve asesorando por ahí unos días. Hace unos días me pasaron estos datos de lluvia es un promedio, 2 años de lluvia, 2023, 2024. Eso me pasan, 2 años de lluvia. Y entonces yo los promedié. Los últimos 2 años de lluvia, noten em, que de una manera general, yo de una forma práctica, estimé en función de las condiciones de humedad del suelo, la retención de humedad del suelo, cerca de qué dato se satura. Bueno, en estas condiciones de estos suelos, aproximadamente cerca de los 250 milímetros, ya estos suelos se nos saturan, ya más bien tienen un exceso de agua. Vean que en esta finca, más bien, en esta plantación, son muy pocos los meses en los que hay saturación de agua. Incluso más bien el margen de saturación puede variar desde acá, desde los 225 hasta los 300 milímetros de lluvia. Es variable. Pero a la hora de generalizar, ya uno, de una manera práctica, acá tiene una noción, una muy buena noción de cuál puede ser un mínimo permisible y cuál es un ideal. Entonces, esto fue que el señor está aplicando fertirriego y me pidió un balance de cuánta agua poner en función del mes. Sabemos que un mes como agosto, que es un mes tan lluvioso, o un mes como mayo, que es uno de los meses más lluviosos, si le ponemos más agua, vamos a saturar. Entonces aquí viene el concepto de balance. ¿Cómo balanceamos esa cantidad de agua que vamos a poner? Entonces, bueno, estos son los datos de precipitación que me pasaron de las fincas allá en República Dominicana. Y esto es una gráfica general de una gráfica básica que nos ayuda a entender un concepto de balance hídrico. El balance hídrico, incluso en la página 24, ustedes van a la página 24 del libro, hay un cuadrito ahí que se llama balance hídrico. El libro no le da mucha importancia, pero es un tema altamente relevante para cualquier proyecto que ustedes desarrollen, saber cuál es el balance hídrico. Vean, el desarrollo del forraje, el desarrollo de las raíces de un cultivo, la productividad, en fin, la salud animal en gran parte depende de la disponibilidad de agua y ustedes lo saben. Entonces, el balance hídrico es un tema muy importante que tiene que ver con esto que les estoy mostrando. ¿Cuánto llueve? ¿Cuándo hay exceso? ¿Y cuándo nos falta? Ese es el balance hídrico. Si ustedes ven la consigna de la instrucción del estudio caso, habla de hacer un balance hídrico. Un balance hídrico que incluso pueden tocar a puerta, ponerme mensajes, consultarme para irlo desarrollando juntos, el balance hídrico de alguna de sus zonas. Lo vamos a ver. Incluso en el libro, en la página 24, los que tienen el libro a mano, van a ver un balance hídrico para Nicoya. Me gustó. Hay una forma práctica de hacerlo. Yo por aquí tengo alguno similar que estuve desarrollando anteriormente, pero más bien antes de entrar a esta parte, vamos a eh,
a ver algunos otros detalles relacionados con los conceptos de la necesidad de riego en los cultivos. No se me aburran, ya casi. Qué valientes, escucharme tanto rato. Ok, ahí proyecté la pantalla, pero debería ser lo mismo. Ah, no, proyecté otra, no es esta. Me pasé a otra presentación que no era. Ajá, ok. Vamos a ver otro poquitito de teoría antes de empezar a la práctica. Daniela Fallas, tiene la mano levantada. Tiene que ver Sí, con la consulta, sí, dime. profe, bueno, usted nos menciona al inicio que en condiciones generales, más o menos para Costa Rica, se satura como con unos 300 mm al mes, ¿verdad? Pero después nos mencionas 200 para este otro caso. Cuba, ¿fue qué dijo, profe? No estoy segura. Dominicana, República Ah, Dominicana. Dominicana. Entonces yo quisiera más o menos, yo sé que es muy complicado porque va más en función del suelo que en la Ujú, lluvia, pero ujú. ¿cómo podría uno decir así a ojo o esa pura experiencia, no sé cuántos años tendrá usted en esto, para decir tanta cantidad de agua me satura en este suelo? Ah, ahí, si ustedes vieron, en la gráfica de Dominicana llovía poco, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace uno? Se adapta a esta situación. Acá en el Pacífico Sur de Costa Rica llueve demasiado, demasiadísimo. Incluso, digamos, uno puede ser más permisivo porque sabe que hay un sistema de riego, perdón, de drenaje. Entonces, también son suelos, en este caso son suelos de textura franca. Y aquí uno puede generalizarlo así. Un suelo de textura franca, franco-arenosa, que tiende a desaguar naturalmente con mayor velocidad. Si tiene un sistema de drenaje funcional, que tenga los canales que estén evacuando agua constantemente, perfectamente pueden aguantar a 300 milímetros para empezar a saturarse. Ahora, en el caso de Dominicana, pasa que llueve poco, pero son suelos que retienen más humedad, son suelos de textura más pesada, son más franco-arcillosos a mayor porcentaje de arcilla, franco-arcillosos a arcillosos. Entonces retienen mucho más agua y por eso es que ahí no le di el chance de llegar a los 300. Pero uno podría generalizar el número mágico de decir, ok, se nos satura el suelo por encima de 200, entre un rango de 250 a 300 milímetros. Y ahí en función de la textura, si drena bien, uno podrá decir, ok, dejémosle 300. Si la textura retiene más agua naturalmente, porque es más fina, el tamaño de partículas es más fino, entonces uno tira más hacia el lado de 250 o incluso un poquito menos. Y por encima de 125, a veces hay gente que pone riego, más bien en el límite más bajo, hay gente que pone riego, pero en realidad lo que hace es botar algo de agua, soltar agua, y no le llega pero ni a los 100, ni a los 100 milímetros de lluvia. Eso es como poner menos de 100 milímetros de lluvia en una plantación que requiere riego en época seca. Eso es como orinar en el desierto, es nada. La planta activa su funcionalidad y el aprovechamiento del agua por encima de los 100 milímetros, dándoles rangos que no los he visto en ningún libro, digamos rangos de la vida, de 100 a 125 milímetros la planta activa su funcionalidad y por encima de los 300 se satura, ya se nos satura, ¿verdad? Es como el margen que uno podría manejar entre 100, 125 y 250, 300, que es un dato que hay que manejarlo siempre, siempre y hacer las gráficas. A mí me gusta una gráfica de lluvia, debería ser una gráfica de línea, pero a mí me gusta ver la barra por mes. Como es una gráfica en el tiempo, uno debería seguir lo que dice el libro de texto, pero bien, los libros de texto están para eso, son texto. Entonces, en la práctica, esas barras lo ayudan a uno a entender mejor el fenómeno. Creo que por ahí puede andar 225, 250, 300, dependiendo la textura y del drenaje natural del sitio, de 100 a 125 como para activar.
y el intermedio se llama agua útil. Entonces, si aquí hiciéramos una línea imaginaria en el 300 y en el 125, el agua que está dentro de esos dos puntos es el agua útil. ¿Cómo lo vamos a entender mejor? Vamos a, yo sé que ustedes llevaron en afología ya hace bastante, pero vamos a retomar el concepto. Entonces, el triángulo de textura no pasa de moda y tampoco la tabla Munsell pasa de moda. Vamos a retomarlo en función de entender el concepto de retención de humedad. Aquí les puse básicamente unas partículas que representan lo que es la textura en el suelo, que ya eso ustedes lo vieron en afología, pero básicamente tiene mucho que ver con riego y drenaje, demasiado que ver, porque dependiendo la proporción, así se retiene más o menos agua. Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuál suelo retiene más agua de, de un suelo franco arenoso o un suelo franco arcilloso? Bueno, ¿cuál va a retener más agua? El que tiene porcentajes de partículas más finas. En este caso, vean que el suelo franco arcilloso tiene 30% de arcilla. Naturalmente, un suelo franco arcilloso va a tender a retener más agua porque tiene un porcentaje más alto de arcilla. El suelo franco arenoso comparativamente va a retener menos. Significativamente un suelo con 45% de arcilla, como este primero, va a retener muchísimo más agua. Ahora, entre un suelo franco arenoso y un suelo franco arenoso y este que es arcillo limoso, ahí está interesante. Entre un franco arcilloso y un arcillo limoso, bueno, son muy parecidos. Ambos tienen tamaños de partículas muy similares. Este arcillo limoso realmente tiene más arcilla, tiene 47%. Va a retener, se va a hinchar con más agua. Naturalmente va a absorber más agua. Entonces, ese principio de tamaño de partícula y de porcentaje de arcilla, desde luego, tiene que ver con la retención de humedad y con el límite de saturación o el límite más bien de déficit hídrico. Serían dos límites. Hay suelos que naturalmente, por su conformación, por su acomodo, a veces a la estructura del suelo ni siquiera le damos bola. A veces solamente observando un suelo ustedes pueden ver si hay funcionalidad, si hay un buen drenaje. Y aquí es donde ya el concepto de agua de suelo y física de suelo tienen una relación directa, 100%. Las estructuras finas, naturalmente esas estructuras tan finas, granulares, llamémoslas, tienden a apelmazarse, tienden a compactarse, mientras que estructuras de bloques de estos tipos tienden a promover mejor movimiento del agua, mejor percolación natural en el suelo. Naturalmente, este tipo de estructuras como las que ocurren cuando el río sale y genera estructuras laminares, impiden que el agua se mueva naturalmente más fácil, ¿verdad? Tienen que ver directamente con la porosidad del suelo. Ahí les dejo esos espacios para que lo repasen. Y les pongo esto, ¿por qué razón? Grábenselo. Suelos con que en la tabla Munsell tienen coloraciones tirando hacia, ¿qué sería? La esquina superior izquierda. Esquina superior izquierda de la tabla Munsell. Son suelos que presentan coloraciones anaeróbicas. Estos colores de la izquierda son suelos. Esos colores del suelo representan limitaciones por falta de oxígeno, carencia de oxígeno, exceso de agua y carencia de oxígeno. Van relacionadas con problemas más bien de lo opuesto al riego, más bien de suelos que requieren drenaje. Y aquí les puse esto, no pude dejarlo de lado, porque fue un experimento que en algún momento pude desarrollar, muy bonito, en donde básicamente tomé un suelo y lo induje a mal drenaje. En una planta, en varias plantas, diciendo en estañones, induje el suelo a mal drenaje y vean cómo cambia el color en función de la carencia de oxígeno. Entonces, cada vez que ustedes vean suelos con coloraciones de este tipo, ¿qué es lo que nos habla naturalmente? El sitio nos dice que hay carencia de oxígeno. ¿Por qué razón? Porque el hierro y el manganeso naturalmente empiezan a reducirse y a oxidarse. Existen eventos de oxidación y reducción
después de un evento de mucha lluvia, viene un evento de sequía y eso genera que haya un proceso de, precisamente, lo que se llama un proceso redoximórfico, en donde el hierro y el manganeso empiezan a reducirse y oxidarse. De hierro más 2, que ese es el hierro soluble, a hierro más 3, más 4, más 5, el hierro oxidado. Recuerden el clavo, cuando un clavo se oxida, ¿qué ocurre? Se oxida y se pone color marrón. Y cuando se reduce, el clavo es gris. Entonces, el hierro reducido, casualmente que se ve acá, es hierro gris. No es un hierro benéfico, no quiere decir que haya bueno, incluso no quiere decir que haya mayor absorción de hierro. Lo que nos indica indirectamente es que ese proceso de reducción y oxidación se inicia por exceso o exceso de agua, básicamente, variaciones en el porcentaje del agua, en el contenido del agua del suelo. Entonces, lo que ven acá también tiene que ver con el manganeso. Hierro y manganeso que empiezan a oxidarse y reducirse. Es un tema que tiene que ver, incluso es un tema químico, es química de suelos, pero aplicada, de manera aplicada tiene que ver con el mal drenaje que pueda tener un sitio. Entonces, vean que aquí no se excluye a nadie. Voy a tomar aire, 5 segundos, y vamos a continuar viendo el concepto básico de conductividad hidráulica. La conductividad hidráulica la vemos nosotros en agronomía, la vemos como una propiedad del suelo y vemos la respuesta del suelo al movimiento del agua. En temas de riego es muy común más bien hablar en conceptos de hidráulica. Vamos a hablar, por ejemplo, de la tasa de infiltración, que lo vamos a medir en AGIRE también, la infiltración natural del agua en el suelo o incluso la percolación, que tienen que ver con el movimiento del agua. En nuestro caso, pues la conductividad hidráulica la visualizamos y es la respuesta del suelo. Es un tema, como sea que lo veamos, se relaciona directamente con el movimiento del agua. Y eh, se vincula directamente con la densidad del suelo. Todo eso lo repasamos, ¿por qué? Porque es muy importante para calcular exactamente cuánta agua ponerle a un cultivo. Densidad aparente y densidad de partículas. Vamos a usar en este caso la densidad aparente, que se da en conceptos de masa por unidad de volumen. Vamos a usar el concepto de densidad del suelo. ¿Por qué razón? Porque el agua del suelo, naturalmente, cuando la medimos de manera gravimétrica, la medimos en porcentaje en gramos. Y para nuestros cálculos a nivel de láminas de riego, vamos a usar volúmenes. Entonces, por esa razón es muy importante que repasemos el concepto de esta molécula que es bipolar. ¿Sí? Textualmente el agua es una molécula tan completa y completa químicamente que su polaridad casualmente le permite jugar para adherir cationes o más bien todo lo contrario, los hidronios van a adherirse con moléculas eh, negativas, no cargadas. Entonces aquí hay un tema que tiene que ver con la adherencia del agua naturalmente en un sitio, la carga negativa que tiene un suelo y desde luego esa relación que a nivel de agronomía llamamos humedad del suelo, humedad gravimétrica, la tenemos que convertir en humedad volumétrica. Y aquí es donde ocupamos conocer el concepto, el dato de humedad del suelo. Perdón, estoy loco. El dato de densidad aparente del suelo. ¿Cómo se convierte de humedad gravimétrica a volumétrica? Con la densidad aparente del suelo. Entonces, esta parte es de alta importancia que la tengamos en nuestro disco duro. Para fines de riego y drenaje, utilizamos el concepto de evapotranspiración. Venlo aquí abajo. La evapotranspiración, que es la evaporación desde la superficie del suelo más la transpiración de las plantas. Entonces, cuando hablamos de evapotranspiración, que ustedes van a ver que hay evapotranspiración potencial, evapotranspiración real, hay un montón. Básicamente, ¿cuáles son las dos categorías? La evapotranspiración, cuando no la asociamos a un cultivo, básicamente sabemos que el suelo transpira
naturalmente, sin tomar en cuenta que nuestro cultivo sea tomate, pasto o café. Y está la evapotranspiración del cultivo, que eso es lo que usamos nosotros específicamente como agrónomos. Entonces, esto que ustedes ven acá es el diagrama del concepto de evapotranspiración. La evaporación del agua del suelo, ¿de quién va a depender? De la temperatura y del sol, la evaporación normal. Y por otro lado, el concepto de la transpiración a nivel de hoja. Entonces, la suma de los dos factores, la evaporación del agua del suelo más la transpiración de la hoja, ¿cómo se llama? Evapotranspiración. Palabra de domingo, evapotranspiración potencial, evapotranspiración del cultivo. Son palabras de domingo bien bonitas. Entonces aquí está el concepto de lo que es la evapotranspiración. La suma de la transpiración más la evaporación del suelo. Ahora bien, la evapotranspiración depende de un montón de temas. Va a depender eh, de la temperatura, de la humedad del aire, de factores meteorológicos, naturalmente, del mismo cultivo, de factores de ambiente, de suelo y factores hídricos. Es un tema que depende, es multivariado, depende de un montón de factores, pero tenemos una gran ventaja al día de hoy. Hoy estamos en el 2025 y las estaciones meteorológicas valen $500, ya llegaron a ese nivel y nos miden la evapotranspiración potencial de una manera práctica, sencilla y nos dan el dato de una vez en una base de datos. Entonces, si ustedes ven el libro, en el capítulo 1 usa una buena parte de la unidad 1 para explicar el concepto de cómo calcular la evapotranspiración potencial o ETP. Eh, desde luego, si no tenemos la estación meteorológica, se puede hacer a pie. Entonces hay un montón de fórmulas, están diferentes métodos para hacerlo. Todos son válidos. Aquí, por ejemplo, les voy a poner esta gráfica porque el concepto de evapotranspiración, ustedes lo pueden representar con este signito como ET0 o ETP, ET0 o ETP, a nivel de evapotranspiración de una manera genérica. Cuando le ponemos una C, ¿qué se llama eso? Una evapotranspiración del cultivo. Ya cambiamos de criterio. Para calcular hay un montón de métodos. Este tanque evaporímetro es funcional, es caro, hay de varios tipos. El libro menciona que hay diferentes grados. Claro, es un tema comercial, pero el concepto es el mismo. Él te hace un cálculo a nivel de, con la evaporación de este tanque, que tiene un área conocida, y directamente pues nos mide fácilmente la evaporación del agua por medio de calibraciones de fábrica, de diferentes fabricantes, se calcula la transpiración también y se llega a sumar la evaporación más la transpiración, la evapotranspiración. Ahora, no lo tenemos, tal vez la UNED tenga alguno, voy a consultar, pero hay otros métodos. Ustedes pueden hacerlo en casa también. Se puede generar un recipiente de forma cilíndrica y medir cuánta agua se evapora. Y la transpiración, ¿cómo se puede hacer de una manera práctica? Tomamos la hoja, las hojas de nuestro cultivo. Quería ver si hay alguna hoja por acá. ¿Y qué hacemos? Medimos cuánta agua se transpira en un momento específico. Ahora, como todo en la vida, hay gente que le encanta hacer modelaciones y cuestiones y cálculos que terminan siendo bien bateados, pero bien, son válidos, los cálculos son válidos. Entonces, si ustedes para el estudio de caso quieren usar cualquiera de estos métodos que están en el libro, pueden usarlos, igual está en internet. Vamos a calcular la ETP por Hargreaves, la más común es Hargreaves o el tanque vaporímetro. Sin embargo, pueden usar cualquier método de cálculo de la evapotranspiración para el trabajo del estudio de caso o el trabajo de investigación, si tiene que ver con el tema, que lo que nos interesa es que ustedes pongan la fuente a qué se están refiriendo para hacer el cálculo. Ahora también lo pueden hacer de manera práctica. Ahora vean que el tanque vaporímetro tiene un coeficiente, según la evapotranspiración o ET0 básicamente es la multiplicación de el coeficiente Kp del tanque vaporímetro y en este caso la evaporación del tanque.
Entonces, digamos que indirectamente esta KP, que es un coeficiente, mm, ya viene, digamos, relacionada con los cultivos, más la evaporación. Como dicen por ahí, por lo menos es uno de los métodos menos bateados, porque habla de datos reales. Sin embargo, vean, cualquiera llega al mismo resultado. Hargreaves usa, mm, vean lo que usa. Hargreaves, para calcular ETP, usa la evapotranspiración potencial diaria, ET0, que eso quién lo mide. Bueno, perdón, el cálculo es ET0. Vamos a calcular la ET0. Ahora usa factores ya predefinidos de fórmula. Un factor aquí que multiplica la temperatura media por, en este caso, otro factor que es ya predefinido, y eso se multiplica por temperatura máxima, temperatura mínima, se eleva a 0.5, y muy importante, toma en cuenta la radiación solar extraterrestre, eh, que esa radiación solar extraterrestre ya está en cuadros. Usted la va a encontrar en el libro, en en un cuadro que está en el libro. Este se lo dejo por ahí también. ¿Cómo funciona eso? Por mes del año y por latitud. Entonces, nosotros, por ejemplo, San Carlos puede estar entre cerca de 9. Aquí se podría usar una latitud de 9 a 10, digamos que 10. Para el mes de mayo, la radiación solar extraterrestre anda cerca de 37.6. En este caso, no es milímetros por día tabulado, no, este dato lo puse mal, realmente es en megajoules. Ok, pero el método que ustedes usen pueden usarlo. Aquí hay un ejemplo bien bonito de cómo calcularlo. Para hacer algo diferente, lo hice en Palma. Aquí dice, calcule una finca en Copiagropal, de palma aceitera en Copiagropal, ubicada en Laurel. Eh, Entonces ahí está cómo se calcula la ET0. Para este mes específico de noviembre, que llueve por todo lado en esta zona, la ET0 es baja. Ve que es de 4.03. Es baja realmente. No hay tanta evapotranspiración. ¿Por qué razón? Es una zona donde la radiación solar extraterrestre es baja. Incluso la fotosíntesis, la radiación fotosintéticamente activa es baja también. Entonces, eh, todo esto es un problema que la baja radiación, el exceso de agua, la saturación, tienen que ver con, incluso muchas veces, con mermas importantes en la productividad. ¿Cuánto podemos hacer por mejorar el sistema? Drenar. Pero bueno, ahí hice un cambio de marcha hablando de la ET0 porque todo se relaciona, todo se vincula, desde la evapotranspiración hasta el drenaje y la luz. Aquí hay un bonito ejemplo de lo que llamamos la KC, el coeficiente del cultivo. La evapotranspiración del cultivo ETC se calcula básicamente multiplicando por un coeficiente, que ¿dónde está? En cuadros. Multiplicamos la ET0 por la KC, que varía de 0.8, 0.7, dependiendo del estado del cultivo, a 1.5, por ahí anda. Ese coeficiente va a depender de la edad del cultivo. Entonces, ¿qué ocurre? Ya aquí estamos trabajando con evapotranspiración, pero específicamente de un cultivo. Aquí está, aquí les dejo el coeficiente. Ven que aquí va por cultivo, está en el libro también. Varía desde 1, 0.95, vean, es variable en función del tamaño también, de la altura a la que se desarrolla el cultivo. Entonces, por ejemplo, el libro dice que, déjenme buscarlo así rápidamente, que la evapotranspiración, segundo, aquí estoy buscando, profundidad de raíces, distribución, ¿quién lo encuentra más rápido? Aquí tenemos el requerimiento de agua. El cuadro de KC está en la página 17. Me ganó, voy por la 18. Muchas gracias. Ahí está. Muy bien, muy bien. ¿Quién habló por ahí? Vamos a ver quién fue. Nuevamente, dime algo. ¿Fue? ¿Quién fue la culpable?
Yo, profe, aquí estoy pegada al libro. Ahí está, Daniela, ve Daniela, yo a veces, incluso cuando lo hago cuando hay ejercicios, pero en este caso, por esa gran ayuda que usted ha dado, en este, ya lo apunté, lo estoy apuntando acá. Este curso tiene una nota en calificación que va de 1 a 100, pero por ese tipo de apoyos, ya usted tiene un punto 100% ganado. Entonces, ha tenido usted un punto extra de 100. Ya puede decir que lleva uno del curso al día de hoy. Eso es un punto extra, Daniela. Y lo pongo porque en realidad es un aliciente que yo sé que a varios de ustedes les va a parecer interesante. Y no solamente para los que vienen de manera activa, por eso les pregunté a todos. Yo tienen un +1. Ok, entonces ese +1, eh, cuando tengamos ejercicios, incluso va a ser un aliciente muy importante, que puede ser un tema ahí, salvatandas, cuando las notas al final uno las redondea y a veces no da mucho, no cierran también. Ok, perdón. Ahí entonces no sé qué estoy haciendo. Estoy un poco cansado, pero vamos a por lo menos adelantar 20 minutos más a trabajar en relación solo planta atmósfera. ¿Será esta? ¿Será? ¿No será? Tutoría 1. ¿Esa tutoría? ¿Será? Mira, tenía las KC. Ahí estaban, esas mismas. Son las KC de la página 17 que encontró Daniela. Esas son. Está muy ordenadito. Este que les pasé, mira, esto incluso hay cultivos que no tienen KC. Uno la puede trabajar, promediar. La literatura menciona varias KC. Estas de acá, vean que, por ejemplo, melón, en el desarrollo del cultivo, que a veces dura de 45 a 60 días, empieza con una KC de 0,45 y termina con una KC final de 0,75, ya en un estadio más avanzado. ¿Y con qué tiene que ver? Con el ciclo fenológico de todos los cultivos. Vean que, por ejemplo, este cultivo que no sé qué es, que se ve tan bonito, así como una mata de maíz, empieza con una KC de 0,4, llega a un estadio fenológico en el que empieza a haber diferenciación sexual. Vean que aquí ya empieza a haber formación de primordios florales y reproducción, producción. Y finalmente ya en el estadio final de descenso de la curva, desde luego disminuye la KC, se requiere menos agua. Pasa igual con todos los cultivos, es exactamente la misma curva. ¿De qué depende esa curva? De la luz y del agua, totalmente. Es el ciclo fenológico natural de todo cultivo. Y esto casi siempre se los pregunto. Como agrónomos es muy importante que tengamos muy claro el concepto de la relación entre el índice de área foliar. A mí no me gusta la teoría, pero esto me parece muy valioso. Entender el concepto de índice de área foliar y su variación a lo largo del ciclo fenológico de un cultivo y la relación con la transpiración o la evapotranspiración. Vean que aquí está el concepto de evaporación del suelo en esta curva que está, o más bien en esta área debajo de la curva, debajo de la línea azul, y el concepto de índice de área foliar. ¿Qué tiene que ver esto? Es la misma curva del ciclo fenológico de los cultivos. Vean que es exactamente la misma. Pero lo que nos dice es que en el punto máximo, esta gráfica nos dice que en el punto máximo de índice de área foliar de los cultivos en general, en ese punto máximo, incluso la evaporación del suelo viene siendo menor. ¿Por qué razón? Porque ya aumenta el área foliar. Y en ese punto máximo, precisamente, aumenta la transpiración de la planta, porque es un punto de más demanda fotosintética. Posteriormente viene decreciendo esta curva, entonces hay menos transpiración y desde luego el índice de área foliar tiende a disminuir. Por lo tanto, la KC también en ese caso es menor, porque ya se requiere menos agua. Entonces, es una curva teórica, pero importante. Entonces, bien, ¿cómo calculamos el agua de un cultivo? El agua de un cultivo tiene que ver con este montón de cosas que puse ahí. Tiene que ver con temas de
evaporación de agua del suelo, transpiración, el agua que cae en la lluvia, el agua de escorrentía, la que escurre, que no entra en el perfil del suelo, el agua incluso que entra al suelo pero escurre por debajo, o incluso también tiene que ver con el agua interna que funciona como una esponja y empieza a subir de manera capilar y moja las raíces de manera capilar, y el agua que se nos va. Hay pérdidas, hay ingresos de agua del sistema y también hay pérdidas. Entonces, este balance hídrico vamos a ver primero los conceptos de agua del suelo y luego los de balance hídrico. Este balance hídrico, incluso se los puse para el estudio de caso. Me pueden preguntar, pero es muy importante que lo tomemos en cuenta. El balance hídrico, desde luego, es comprender en qué momento tenemos déficit y en qué momento más bien hay un exceso de agua. Así de sencillo, ese es el balance hídrico. ¿Cómo se hace? Bueno, es básicamente siguiendo el cuadro. El cuadro de la página 24 lo vi bien, me gustó. No me encantó, pero me gustó lo que explica. Está didáctico. Bien, tiene un error, o varios, pero no importa. La idea es la misma, la idea es esa. Eh, Sin embargo, eso lo vamos a dejar para el punto final del curso. Vamos a ver ahora cuál es el procedimiento del cálculo de lo que llamamos lámina de riego. ¿Cómo calculamos la lámina de riego del cultivo? Entonces, ¿qué vamos a tomar en cuenta? La evapotranspiración del cultivo, ETC, que ya vimos cómo es. Vamos a tomar en cuenta, además de la ETC, vamos a tomar en cuenta lo que llamaríamos lluvia efectiva. La lluvia efectiva no todo el tiempo, no es la misma lluvia que Dios manda entera. No toda la lluvia le llega al cultivo de manera efectiva. Entonces vamos a ver qué tiene que ver con la lluvia efectiva. Con todo esto que tiene que ver con el balance del agua, vamos a ver que el cálculo tiene que ver con las necesidades de riego, el sistema de riego, que tiene diferencias importantes a nivel de eficiencia, y en sí el cálculo de las necesidades. Bueno, eso engloba, ese no me desagradó el esquema de Don Pizarro, entonces por eso lo pusimos, pero vamos a la práctica. Entonces, en la práctica, ahora Daniela preguntaba, ¿por qué razón entonces en un suelo puede haber mayor retención de humedad y en ese sitio se nos va a saturar antes el suelo, a menor cantidad de lluvia? La respuesta está en esta gráfica. Entonces, ¿qué ocurre normalmente en un sitio? Voy a ponerla bien porque no estoy proyectando solo la presentación, estoy proyectando la pantalla. Entonces, si ponemos la ventana, va a ser más fácil ver la gráfica. Puede interrumpir, no hay problema. Esta gráfica, ¿qué es lo que nos dice? La textura del suelo, entre más fina es, más arcillosa. Entre más fina es la textura como tal, va a tender a aumentar la saturación, el porcentaje de saturación de agua. Aumenta la retención de humedad que hay en un suelo con mayor porcentaje de arcilla. Aquí se ve la curva del suelo arcilloso con mayor porcentaje de arcilla. Aumenta naturalmente su porcentaje de agua, la humedad gravimétrica que se retiene ahí, en función de qué también, definitivamente de la retención natural de humedad que hay en el suelo. Entonces, por ahí vimos un criterio que es el criterio de retención de humedad que se hace con las ollas de presión. Hay dos puntos básicos que tenemos que manejar a nivel de retención de humedad. Si ustedes ven aquí, está la escala de succión o presión que se mantiene naturalmente en la olla de presión en la que se mide y se hace la gráfica de retención de humedad del suelo. Entonces pueden medirse en bares, que a algunos nos gustan los bares, todo tipo de bares, o también los pascales. Entonces, toda esta gráfica que está ahí, ¿cómo se traduce de una manera práctica? Un suelo, como el que se ve en ese charco, indistintamente, que sea arenoso o arcilloso, ese suelo es un suelo saturado. Está claro que está saturado.
¿Por qué razón? Por lo menos la parte superficial está saturada. No hay duda alguna que es un suelo saturado. Ese suelo que está ahí, incluso a nivel de medición en la succión que ejercemos en el laboratorio de física de suelos, es un suelo que se encuentra a menos 15 bares de presión o 15 bares de succión. Es lo mismo. Eso en suelos se mal conoce como punto de marchitez permanente. Entonces, ese suelo que está a 15 bares a 15 bares de succión o menos 15 bares de succión, está a punto de marchitez permanente. Clarísimo. Y todos de acuerdo. El concepto, estoy segurísimo. ¿Ok? Entonces, el siguiente suelo, yo sé que ya ustedes todos lo esperan. ¿Cuál va a ser? El siguiente suelo es el suelo ideal. Ustedes agarran una maceta, ustedes a esa maceta le ponen agua y apenas le ponen agua, ¿qué hace? Escurre. En el momento en que dejó de escurrir agua, ya ese suelo ustedes lo dejaron a lo que llamamos capacidad de campo. Entonces, guárdense los puntos en la mente. Capacidad de campo, ¿ah? Es el suelo de humedad ideal. Le pusimos agua, dejó de gotear y está reteniendo lo que naturalmente él puede retener, lo que puede tolerar. Punto de marchitez permanente, un punto no deseable. Y un punto de saturación tampoco deseable. En riego, ¿qué usamos para manejar los cálculos? Manejar el agua entre este punto, que es capacidad de campo, sin saturar y cercano al punto de marchitez permanente, sin llegar tampoco al extremo, ¿verdad? Algo cercano, pero que la planta no se nos vaya a marchitar y a morir. Entonces, el concepto es manejar el agua entre este y este punto. Capacidad de campo y punto de marchitez permanente. Entonces, esta es la demostración académica de esto. El suelo a menos 15 bares de presión, en este caso es una presión negativa, a menos 15 bares de presión, de hecho está cercano, no, está a punto de marchitez permanente. Vean que la humedad en gramos, la humedad gravimétrica en este suelo es de 5%, 5, 4, 5% a 15 bares de succión, esta presión negativa. A punto de marchitez permanente, este suelo, estos suelos que están aquí, en este caso el suelo arenoso, lo que retiene es como un 4% de humedad gravimétrica. Mientras que el suelo franco retiene un poquito más a punto de marchitez permanente. Y el punto de marchitez permanente en el suelo arcilloso es un poco más alto, anda cercano al 15%. 15%. ¿Qué nos dice eso? Este suelo arcilloso dura más tiempo para que la planta, va a durar más rato para que la planta sufra. Y eso lo vemos en cualquier plantación cuando hay mejor resultado productivo en época seca, porque hay mayor retención de humedad. Entonces, cuando el suelo está en capacidad de campo, que es el 0.33 bares de presión, capacidad de campo, eso es una pregunta típica de examen, a capacidad de campo que tenemos. Vamos a ver nuevamente que los suelos van a retener diferente porcentaje de humedad. A capacidad de campo, este suelo de arena pura casi no retiene nada. La diferencia entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente es casi mínima, porque todo el agua pasa derechitico y se va. Pero en suelos francos y en líneas de mayor arcilla, vean que ya los porcentajes a capacidad de campo andan cerca del 30%, incluso en un suelo arcilloso cercano al 40%. Entonces, a nivel general, un suelo a capacidad de campo va a oscilar entre el 30% y el 40%. No es común suelos tan arenosos como este para agricultura. Ese es un caso que se escapa. Ese mismo principio se explica aquí y es muy importante que lo tengan claro. El suelo saturado es un suelo no deseable. El suelo a capacidad de campo es el suelo
que tiene suficiente agua, pero también tiene algo de oxígeno. Tiene la combinación perfecta. Y a PMP, vean que las unidades aquí cambian. Aquí están en kilopascales. Anteriormente estaban en bares. Bueno, es un tema de conversión, pero vean que son unidades que básicamente lo que hacen es aumentar o disminuir los ceros en el nivel de conversiones. Entonces, este es el concepto nuevamente de capacidad de campo y punto de machetez permanente que tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué razón? Porque lo vamos a tomar en cuenta en los cálculos. Esto que se ve acá es la olla de presión que se usa en el laboratorio para medir cuánta humedad retiene cualquier suelo en los diferentes puntos de presión o de succión, más bien, de succión atmosférica. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se pone la muestra, se le mete presión, segundo. Algo madre. Ya, más o menos. ¿Ah? Bueno, me llevo 10 minutos y la ubico. Bueno, espérense, siento que se está yendo. Ya voy. Perdón, disculpen, por favor, ahí. Me llamó mi madre, que estaba en una cita. Esta olla de presión a lo que nos lleva es a medir, lo que nos permite es medir las curvas de retención de humedad. Y estas curvas de retención de humedad son indispensables para medir y calcular el agua del suelo. Calcular el agua que haya que ponerle al suelo. Ahí les dejo los conceptos por aquello que en algún momento se los pregunte. Y entonces aquí les pongo el concepto de agua disponible, también conocido como agua útil, que es la humedad que está entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente. Este delta H, llamémoslo, esta diferencia de humedad, es el agua que realmente las plantas utilizan, el agua útil. Entonces, vamos a ver más adelante que para calcular cuánta agua requiere un suelo, vamos a requerir inicialmente conocer aproximadamente a qué profundidad están las raíces de nuestro cultivo. Base, punto base. Si no están en literatura, ¿qué se puede hacer? Bueno, la medimos, se puede estimar. Los libros tiran el libro tira su información, está bien, este libro es bastante didáctico, tiene algunos errores, pero es didáctico. Y después de ahí, entonces vamos a entrar a calcular las láminas de riego. Láminas de riego, o sea, cuánto ponerle a un suelo específicamente. Entonces, inicialmente, calculamos la lámina neta. La lámina neta. Mira, las fórmulas, miren ustedes que las fórmulas se ponen de una u otra forma. Y en este caso, a estas fórmulas no le hagan caso. No me encantó como las vi, por eso les puse otro tipo de fórmula. Pero es básicamente esto que vamos a ver en adelante, es seguir una receta. ¿Cuál es la serie de pasos para calcular una lámina de riego? Bueno, conocer la ET0 o evapotranspiración, pasarlo a ETC, que es la evapotranspiración del cultivo, calcular la lámina neta y la lámina bruta. Entonces, ¿cómo se hace eso? Lo puse aquí, me gustó más verlo de esta forma, en este cuadro. Puse el repaso de lo que es 1 milímetro de lluvia, que es 1 litro por metro cuadrado. El concepto de unidades de presión a nivel de bares, de PSI, de kilopascales o de kilogramos por centímetro cuadrado es lo mismo. O MCA, que esto sería una atmósfera de presión es igual a 10 MCA, no me acuerdo la unidad. Es una unidad del sistema internacional, pero no me acuerdo. Y este que sería PSI, que este es del sistema más bien inglés, square inch. Sería libras square inches. ¿Cómo sería pounds square inches? Es, ¿qué sería? No recuerdo tampoco, se me olvidó. Pero es exactamente, todas son unidades de presión, de conversión. En nuestro caso, pues hablamos de bares, hablamos de atmósferas,
y hablamos de bares de todos los tipos. Aquí, entonces, vean esto. Puse el concepto de humedad volumétrica. ¿Cómo se convierte? La humedad volumétrica es el porcentaje de peso del agua que hay en el suelo por la densidad aparente. Entonces, esos son fórmulas básicas que tenemos que tomar en cuenta. Y aquí viene la recetica básica de cómo calcular una lámina de riego. Una recetica. Una recetica que les dejo ahí la fórmula. Son 3 pasos. Calcular la lámina máxima, la lámina neta, la lámina bruta, que básicamente, ¿cuál es la diferencia? La lámina máxima toma en cuenta la profundidad de raíces y la densidad del suelo. La lámina neta ya habla de un concepto que es el concepto de en el porcentaje de agotamiento al que vamos a dejar nuestro sistema de riego. Y por último, la lámina bruta toma en cuenta la eficiencia del sistema. Estas 3 fórmulas son claves, están en el libro. Sin embargo, esta otra nos calcula la lámina bruta directa. Chus, de una vez. El intervalo de riego es cada cuánto le vamos a poner el agua. Corregimos la lámina de riego que se llama LC. A esto no le puse cuadrito. Lámina de riego corregida que tiene que ver con el porcentaje de área de riego. Y bueno, ahí les puse más. Les puse los porcentajes de agotamiento. Y aquí un cálculo que mejor se los voy a presentar en Excel. Y en los próximos 5 minutos, tal vez 10, vamos a ver un Excel que tengo por acá. Bueno, para presentar algo nuevo, tengo una lámina de riego de palma. No, no veamos esta de palma, veamos otra. Ya les presento esto. Un segundo, por favor. El net, expando, 25. Aquí, evaluación consignas, evaluación momento, tutoría 2025, tutoría 1. Ah, ok, ya está, la encontré. Aquí está. Ya he dicho. Estoy muy ordenado últimamente. Eh, entonces, este Excel se los puse por ahí, pero yo estoy segurísimo que ustedes pueden hacer algo 1000 veces mejor. Yo ya tengo 40 y resto y para hacer, a veces no soy tan bueno en el Excel, me quedé atrás. ¿Qué? Este Excel, voy a quitar todo lo que estorba, porque yo sé que entender esto en Excel no es fácil, pero fue la forma más práctica que encontré para poder ver el fenómeno. El fenómeno, soy yo. Ok, entonces lo puse así. Les puse la fórmula de cálculo de lámina de riego. Y acá, en esta parte, vamos a calcular el riego. No, para de palma no. Vamos a hacerlo para tomate. Vamos a poner el cálculo de la lámina de riego para tomate. Entonces tenemos, no, para tomate no, tampoco. Papa. Bueno, está bien, veámoslo para palma, y ustedes aquí básicamente lo que van a ver después es que pueden cambiar datos. Inicialmente, ¿qué dato ocupamos a ver? Están aquí en este cuadrito, ¿qué sería? Un cuadrito de color, es como, para los que no somos daltónicos, bueno, no sé, creo que es como tirando a naranja. Bueno, no sé, dentro de la escala de colores de los hombres, yo lo veo ahí como medio anaranjado. Ese cuadrillo, ¿qué nos dice? Nos pone lo que requerimos para calcular cuánta agua ponerle a un cultivo. Entonces, ustedes lo van a repasar. Inicialmente requerimos conocer el porcentaje de humedad a capacidad de campo, a 0. bares de succión, a menos 0. bares de succión. O también el dato de punto de marchitez permanente, de humedad del suelo a punto de marchitez permanente.
la densidad del suelo, la profundidad de raíces, el porcentaje de agotamiento al que vamos a dejar nuestro cultivo. Vamos a dejar que el agua se le acabe a la mitad o se le acabe el 75%. La eficiencia de nuestro cultivo, perdón, de nuestro sistema de riego, que ya eso viene comercialmente. La ETP, bueno, en este caso, este es un lugar que se llama Vallaguana, en República Dominicana, que fue el caso que les comenté, una historia de la vida real, que tiene esta es la ETP, la evapotranspiración potencial, y vamos a calcular la evapotranspiración del cultivo. Y por último, el porcentaje de área de riego, que es la cantidad de área que vamos a mojar. Si, por ejemplo, fuera ayote, tan ayote así, o melón, no vamos a mojar toda el área, vamos a mojar el área donde se desarrollan las raíces. Ok, con esa información, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a calcular, entonces, inicialmente, voy a tapar esta fórmula para no confundirlos, y vamos a calcular la lámina máxima. La lámina máxima, ¿qué es lo que hacemos? Aplicar la fórmula al pie de la letra. Capacidad de campo menos punto de marchitez permanente entre 100 por densidad aparente por profundidad de raíces. No hay que integrar, no hay que derivar, no hay que hacer nada más que aplicar los datos, meter en la fórmula. Sencillo. Capacidad de campo menos punto de marchitez permanente, los datos están ahí, por entre 100 por densidad aparente por profundidad de raíces. Sencillo. Profe, una Excelente. pregunta. Ajá. Lo único que va entre 100 serían los dos porcentajes, lo Correcto. que es el 40 y 23. Es correcto. Correcto. Exactamente. Listo. Entonces, segundo, por favor. Entonces, aquí es básicamente meter la diferencia de capacidad de campo menos un punto de marchitez permanente, que a eso se le va a llamar agua útil. Si yo les pregunto, ¿cuál es el porcentaje de agua útil? ¿Cuál es el porcentaje de agua útil? Le doy estos dos datos. Básicamente el agua útil es la diferencia entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente, que es el agua que la planta puede aprovechar. Entonces eso es lo que se usa. Se usa el porcentaje de agua útil por densidad aparente por profundidad de raíces. No se pierde uno. En el Excel uno lo mete y la formulita le da el dato no en milímetros de agua requeridas, sería en centímetros, porque la fórmula viene calculada, viene diseñada para que dé centímetros. Entonces, esos centímetros eh, de lámina de máxima de riego, que sería lo que habría que poner acá, los convertimos a milímetros. ¿Cómo? Lo multiplicamos por 10. Entonces, 7.8 centímetros de lámina máxima de riego por 10 serían 75 milímetros de lámina máxima. Y esos 75 milímetros de lámina máxima de riego, ¿qué hacemos? Los pasamos a litros por hectárea. Dijimos que un milímetro es un litro en un metro cuadrado. En este caso va a ser esta cantidad de litros, 74.000 litros en una hectárea. ¿Cómo se hace eso? Multiplicamos la lámina máxima por 10 para pasar a milímetros. Y ahí yo no lo puse ahí el dato, quedó implícito, pero ya les mencioné cómo es. Multiplicar por 10 para pasar a milímetros. Luego se multiplica por 10.000, que es la cantidad de metros cuadrados que hay en una hectárea. Y este dato nos diría que una hectárea que tiene estas características que yo siempre, desde luego, se los voy a dar. En el estudio de caso, ustedes sí tienen que generar este dato, esta información, y por ahí les puse una guía. Igual me pueden preguntar. Pues, esta cantidad de agua que se ocupa acá sería 748.000 litros, es lo que requeriría una hectárea. Una hectárea de esa plantación, en esas condiciones de sitio,
requeriría que le pongamos 748,000 litros o serían 748 metros cúbicos de agua. Eso es bastante agua. Rara vez disponemos tanta agua para ponerle una hectárea. Entonces, los estudiosos en temas de riego que dijeron, bueno, vamos a poner la lámina neta. ¿Y la lámina neta qué hace? Lo que hace es que nos contempla el porcentaje de agotamiento. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a, número uno, a disminuir el porcentaje de agua que ponemos y número dos, vamos a poner el agua de nuestro sistema en un punto en el que la planta no llegue a sufrir las condiciones de punto de marchitez permanente. Entonces, 50% es razonable. Habrá quien dice, no, yo no quiero que se me agote ni siquiera el 50%. Yo quiero que se mantenga al 75% de porcentaje de agotamiento. Todo eso se vale. No vamos a dejar que en nuestro sistema se nos agote el agua. Ahora eso va a cambiar los datos. Esto se los puse ahí en la cosa virtual para que la tengan. Sin embargo, ustedes pueden hacer algo mejor, yo sé, estoy seguro. Entonces, además de esta lámina neta, que lo que nos dice es cuánta agua habría que poner con un porcentaje de agotamiento, está la lámina bruta, que esta es la lámina que requerimos finalmente, que básicamente es el cálculo de la lámina neta por el porcentaje de eficiencia del sistema, ¿verdad? Que en este caso, uno, ¿qué es lo que hace? Lo multiplica por 0.75. Si ustedes ven la formulilla, de seguir al pie de la letra, dice que es 100 por lámina neta entre porcentaje de eficiencia. Ahí, en eso, yo no me complico y lo que hago es que lo multiplico de una vez. Entonces, eso que se ve aquí, estas tres fórmulas que llegan a calcularnos la lámina bruta, que en este caso serían 4.99 centímetros de riego, o esta cantidad de litros por hectárea, porque convertimos de centímetros a milímetros y de milímetros a litros por hectárea. Cuando travesen el Excel, yo sé que se les va a facilitar un poco. O esta cantidad de metros cúbicos, 499 metros 3. Entonces, esos 499 metros cúbicos, a ese dato se puede llegar de una manera más fácil. Entonces, si ustedes quieren nada más, lo que hacen es tomar el cálculo de la lámina bruta, lo hacen de una vez, ponen ustedes el agua útil, que en este caso es la diferencia entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente, lo dividen entre 100, lo multiplican por la densidad aparente, por la profundidad de raíces, y aquí lo hacen directo. Lo que hacen es eso, multiplicarlo por el porcentaje de agotamiento, pero lo hacen de una vez en unidades decimales, no en porcentaje. Lo pasan de una vez, multiplican por 0.5 y eso lo dividen entre el porcentaje de eficiencia, entre el porcentaje de eficiencia de nuestro sistema de riego. Igual en unidades decimales, de una vez. Sin embargo, vamos a ver, esta cosa que nos calcula la lámina bruta con este método directo que llamo yo, que es el que uso todos los días, es exactamente lo mismo que usar esas tres, ¿verdad? Cualquiera de las dos que usen van a llegar a lo mismo. Les comparto esto porque yo nunca las subdivido, siempre calculo de una vez lámina bruta. Entonces van a ver que la formulita tiene también algo que se llama frecuencia de riego. Esto lo explica el libro, cómo calcular la frecuencia de riego o el intervalo de riego, o sea, cada cuánto poner agua. Y eso es muy sencillo, es multiplicar, dividir la lámina neta entre la evapotranspiración del cultivo. Muy sencillo, directo. Lámina neta, que la calculamos acá, entre la evapotranspiración del cultivo. Y ese intervalo de riego nos lo da en días, en unidades de días. Ahora, rara vez uno puede llegar a decir que voy a regar cada 0.41 días. Entonces, en este caso está dando muy bajo por las condiciones de la finca, de las condiciones del sitio. Esto se redondea a tal manera que uno diría, ok, aquí hay que regar una vez al día, porque no podemos regar cada 0.41 días. Entonces, si les diera 2.5, ¿qué hace? 2.5 redondea 3, van a aplicar agua
cada 3 días. Si les da 4.8, van a aplicar agua cada 5 días. En este caso dio muy rebajo. Habría que evaluar la posibilidad de hacer 2 riegos al día. Pero bueno, redondeémoslo a un día o tal vez por este caso permitamos regar 2 veces al día. Ahora, el día tiene 24 horas. Habría que hacer un riego en la mañana y un riego en la tarde. Ok, está bien, es permisible siempre y cuando sea práctico a nivel comercial. Después de ahí hay una lámina de riego corregida. Es otra formulita que lo que hacen ustedes es multiplicar la frecuencia de riego por la evapotranspiración del cultivo. Entonces, esa lámina de riego corregida, ahorita no los voy a enredar con eso porque con que queden hasta acá lo que les he explicado, que algo se les grabe, ya eso quedo yo satisfecho por el día de hoy. Revisen esta base de datos, este Excel. Y la próxima semana vamos a continuar viéndola y vamos a terminar también la próxima semana con el apartado de algo que tengo por acá que se llama eh, balance hídrico. Por hoy, yo sé que ya ustedes deben estar cansados y cansadas, entonces vamos a dejar la clase por acá. Ojalá participen, incluso cuando no hay mucha gente. Bueno, hoy está el 50% del grupo. A veces lo que hago es darles un puntillo extra por haber participado, ¿verdad? Se vale también hacer puntos. Sí, detengo la grabación acá. Y chicos, chicas, les agradezco muchísimo. Mira, eso